estudios entre marzo y abril, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó 7 fallos que, según este estudio, limitan algunos derechos. ¿Cuáles son los derechos vulnerados según este estudio? A la libertad, a la vida, a la integridad, a la inviolabilidad del hogar, al debido proceso, a la reunión y manifestación. Imagínate. Bueno, el más señalado ha sido el desarrollo del derecho a la manifestación. Y fíjate que nuestro país ha sido víctima de una violencia que ha acabado con la vida de más de 40 personas. Y uno se pregunta si es que acaso el Tribunal Supremo de Justicia debería ser un compartimento estanco con unos señores, unos magistrados con pelucas blancas, ajenas e insensibles a la cantidad de personas que están perdiendo en la vida en algo que se han dedicado a llamar protestas. Para nosotros no son protestas. Una obstrucción de una vía es un delito, así está tipificado en nuestra ley. Una incineración de un autobús, de un hospital, de una escuela, es un delito. Y entonces no debería interpretarse o desarrollarse ese concepto en el marco de una violencia terrible. ¿Todas las protestas son violentas, defensora, en el país? Protesta no es violencia. Protesta es disidencia, crítica, fustigar a nosotros que somos funcionarios públicos y estamos expuestos a la interpelación popular. Y bienvenidas sean las críticas, pero cuando tú obstruyes una vía y empiezas a incinerar carros, bueno, hace 2 días en el distribuidor Santa Fe incineraron un carro, amaneció el lunes incineraron un carro de X persona que iba pasando por allí. Entonces, el tribunal lo que ha hecho es generar un mecanismo de contención. Fíjate, en París, en Francia, tú tienes que pedir permiso con 1 mes de antelación. Si la protesta supera un número de personas, con 3 meses de antelación. Tienes que pagar una fianza si existen daños probables en esa protesta. Bueno, pero la Sala del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional estableció que no es un derecho absoluto. Pero te coloco, es que ningún derecho es absoluto. Los únicos derechos absolutos son la vida y la integridad física, que no admiten ponderación de ningún juez, porque la vida es sagrada y la integridad física. La libertad de expresión tiene como límites el derecho al honor y a la no propaganda de guerra. Y nuestra Constitución, además, establece en el artículo, y nuestra Constitución establece en el artículo 53 y 68 a los ciudadanos el derecho a reunirse y manifestar pacíficamente. Pero no es absoluto. Un juez puede ponderar esta protesta o este tipo de expresión de disidencia o de descontento pone en riesgo la vida. Las guarimbas no lo hicieron con las guayas de árbol a árbol. Eso no es más importante la vida que ese tipo de expresión de descontento. Nosotros tenemos muchísima participación del público, defensora, y Gabriel nos va a compartir todo lo que tiene que ver con la expresión de las personas en las redes sociales. Así es, Carolina, para la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, muchísima participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Como hay muchísimas, vamos a tratar de enfocarlas por bloques, defensora, y respuestas bastante cortas para ir dándole mayor cabida a la participación de nuestra audiencia. Por favor, nos escribe @rcondrias y dice: ¿qué actuación hay respecto de los colectivos violentos que han sido vistos accionando contra algunos estudiantes y manifestantes? ¿Se han hecho averiguaciones al respecto? Bueno, los colectivos son agrupaciones de naturaleza social. Cada persona que cometa un delito será investigada de manera personalísima, pertenezca a un colectivo, pertenezca a una iglesia evangélica, pertenezca a una organización de Boy Scout. Una persona que comete un delito se le va a hacer un seguimiento a la justicia. Aquí ninguna persona se organiza alrededor de la violencia. Por el contrario, hemos recibido denuncias de colectivos en la Defensoría del Pueblo donde ellos sienten una campaña de discriminación que limita seriamente su organización social, cultural y los trabajos que hacen, por lo menos los colectivos animalistas, por colocar solamente un ejemplo. Defensora, también hay muchísima participación ciudadana, personas con la inquietud de incluso comentarios críticos preguntándose y que sienten en su percepción de que la Defensoría del Pueblo, al igual que otras instituciones del Estado venezolano, realmente no están defendiendo los intereses de la mayoría del pueblo nacional, sino más bien intereses del gobierno venezolano. ¿Tiene usted alguna respuesta al respecto? Yo he recibido en mi despacho a madres de jóvenes detenidos, hemos mediado, hemos elaborado informes médicos de los dichos, inclusive informes psicológicos, y hemos elevado casos a la consideración
del Consejo de Derechos Humanos con resultados positivos. Nosotros en el marco de estas protestas, ¿a quién vamos a defender? A las personas que difieren, a las personas que están descontentas con el gobierno, y esas son las personas por las cuales nosotros estamos articulándonos ahora como Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo se puede decir que si el producto de nuestro esfuerzo es precisamente propender a medidas menos gravosas para esas personas, que nosotros estamos defendiendo el gobierno? Aquí hay una cara para defender y representar al pueblo y se llama Defensoría del Pueblo, y así lo hemos venido haciendo. Pregúntele a los familiares de Angeli, pregúntele a los familiares de Xavier, quienes han estado al lado en las aprehensiones, el defensor o la defensora del pueblo, que lo documenten las madres y los padres de esos muchachos que nosotros hemos estado allí detrás de esos casos. Defensora, nos escribe también @Osvaldo Herrera y pregunta que cómo se explica la libertad por medida humanitaria para el exalcalde de Valencia, Edgardo Parra. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el caso del comisario Iván Simonovi? ¿Si ha habido alguna actuación de la Defensoría del Pueblo en este sentido? Reitero la independencia del Poder Judicial, tanto para el caso del comisario Simonovi como para el caso del alcalde Parra. Esas son decisiones donde el juez evalúa, pondera y decide en función de las condiciones de salud. Siempre es una gran responsabilidad, pero bueno, nosotros no podemos opinar, nosotros tenemos que acatar las decisiones que emanan de la justicia venezolana. Defensora, quiero reiterarle en eso. Usted, como defensora del pueblo, ha abogado por la defensa, solo como defensora del pueblo. Evidentemente hay independencia de los poderes. Eso es lo que debe ocurrir en cualquier país. Sin embargo, usted como defensora del pueblo ha abogado por Iván Simonovi, que tiene más de 19 patologías, y su defensa ha solicitado una medida humanitaria en más de 3 oportunidades. La Defensoría del Pueblo ha promovido un informe de todas nuestras visitas, un informe objetivo, ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero te quiero comentar que de este caso ya fueron liberados otros comisarios. Pregúntale a los familiares de esos comisarios quiénes estuvieron detrás de esas liberaciones con informes médicos, quiénes permanentemente hicieron visitas a estos comisarios. Inclusive nosotros hemos tenido la mala experiencia con el comisario Simonovi, que él rechaza la intervención de la Defensoría del Pueblo. A veces no quiere entrevistarse con nuestros defensores o defensoras que hacen las visitas por esta misma situación en contra de las instituciones. Pero las familiares del comisario Vivas te pueden decir cuántas veces no los atendimos en la Defensoría del Pueblo. Ahora, que nosotros no llamamos a las cámaras y hacemos de nuestro trabajo un gran show mediático, no lo hacemos porque nosotros estamos trabajando. Ahora, pregúntenle a las personas, a los familiares, y muchas personas me han querido decir que lo quieren hacer público. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, y nosotros estamos conformes y satisfechos de cumplirle a nuestra Constitución, a nuestra bandera y a nuestro juramento. Defensora, respecto también de algunas solicitudes que están haciendo personas a través de nuestras cuentas en la red social Twitter, @Primera Página, sobre el derecho que tienen algunos manifestantes de ir a instituciones del Estado que están ubicadas en el municipio Libertador de Caracas, y se les ha impedido el tránsito y la manifestación hacia estas instituciones, donde queda la presunción de inocencia, y si hay alguna opinión sobre este tema por parte de la Defensora del Pueblo. Sí, la presunción de inocencia es una cualidad inherente a un proceso penal, donde cuando se investiga una persona siempre se presume inocente hasta que las pruebas demuestren lo contrario. En el caso de las manifestaciones, en los últimos días, Gabriel, sabes que, bueno, han habido decesos, ha habido violencia, y pues estas decisiones a veces de no otorgar un permiso creo que deben tener un antecedente o una información que manejen los órganos de investigación, que no repose en manos de la Defensoría del Pueblo, que pudieran presentarse situaciones de esta naturaleza o de esta índole, y por eso en ese caso no se otorga el permiso. Pero esa no es una información que yo maneje. Sin embargo, en la Defensoría del Pueblo te puedo relatar todas las comunicaciones que hemos recibido, y todos los grupos opositores que discrepan, que critican, que están en desacuerdo,
que hemos recibido, los hemos atendido y hemos procesado todos sus dichos. Defensora, tenemos que despedir. Le quiero hacer la última pregunta, y es que usted figura en la primera lista que presentó el senador Marco Rubio acerca de las personas que estarían sancionadas por las presuntas violaciones de los derechos humanos en el país. Sí, esto ya fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, ahora tiene que ir en Cámara en pleno para la votación. ¿Qué le responde al senador Marco Rubio que usted puede ser una de las posibles sancionadas? Bueno, yo siento que esto no es una cuestión personal contra mí. Primero, que yo nunca he ido a Estados Unidos, he ido en 2 ocasiones por trabajo, pero no tengo visa turista, mi visa ha sido laboral porque ahí hay una sede de las Naciones Unidas. Y bueno, lo voy a contestar como Estado. Como defensora del pueblo, que está dentro de un conjunto de funcionarios de un Estado que está siendo agredido con una violencia artificial y foquista para encender a nuestro país y para conducirnos a una lucha fratricida de pueblo contra pueblo. La respuesta se la va a dar el canciller Elías Agua en el día de hoy, que va a consignar pruebas de la actitud injerencista de los Estados Unidos para generar violencia entre hermanos y hermanas, y esperemos que esto sea comprendido, que esto sea procesado y que obtengamos el apoyo internacional y que se respeten los principios del Foro de Países en Naciones Unidas, autodeterminación de los pueblos, respeto por la democracia. La democracia es la decisión que hizo el pueblo el año pasado, en diciembre cuando votó por alcalde y en abril cuando votó por presidente. Cuando hablamos de democracia tenemos que hablar del reconocimiento de la voluntad popular. Y cuando hablamos de democracia también hablamos de protestas pacíficas. Y hablamos de protestas pacíficas protegidas por nuestra Constitución. Muchísimas gracias.